Hola, hola, ¿cómo estás? Prepárate. Ven conmigo a tomarte un cafecito, un té o tu bebida favorita y bienvenido a tu espacio de cafeterapia. Hey, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es un día muy especial para los mexicanos, hoy que estoy grabando esto, y creo que para varios países de Latinoamérica, tal vez también España, y tal vez también Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que hoy es Día de Muertos. En el momento en el que estoy grabando y subiendo este video es Día de Muertos. Y la verdad es que me interesa que el episodio de hoy sea tranquilo, relajado, un poco más corto. Y lo estoy pensando. El tema de hoy va a ser la muerte. Tal vez te parezca que no es un tema tan tranquilo, tan relajado como uno podría pensar, pero sí lo es. Mira, sí lo es. La muerte es algo con lo que estamos en contacto siempre, porque es parte de la vida. Así es que vamos a comenzar. Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y en este espacio la idea principalmente es compartir mis aprendizajes, mis recomendaciones, tips, cosas que a mí me han ayudado desde que empecé mi proceso terapéutico, tanto con terapias alternativas como con terapias psicológicas, y las cosas que he ido reflexionando al respecto. Bueno, en fin, vamos a darle de lleno al tema de la muerte. Y como les decía, la muerte es algo con lo que estamos en contacto siempre. Siempre, porque es algo inherente a la vida. Si no hubiera vida, no podría haber muerte. Si no hubiera muerte, no hubiera vida. Y creo que hablar de la muerte también es hablar de la vida. Porque, ¿qué es la muerte? Sino la ausencia de la vida. Ausencia. En fin, creo que muchas veces la muerte nos asusta o nos causa incomodidad o dolor porque todos o la gran mayoría de nosotros hemos tenido experiencias con la muerte, ya sea que murió algún familiar cercano o hemos acompañado a alguna persona en algún duelo, o tal vez incluso nosotros mismos hemos tenido experiencias cercanas a la muerte en las que por poquito y no la librábamos. Sin embargo, hoy estamos aquí y creo que se vale reflexionar sobre el por qué la vida y por qué la muerte, y por qué si a veces nos quejamos tanto de la vida y está tan complicada y tan difícil, nos sigue dando miedo la muerte, lo que hay más allá, o nos sigue causando dolor, incluso cuando tal vez a veces tenemos el pensamiento de que la persona que muere ya no está sufriendo, ya no está en la vida, ya no está pasando por tanto dolor o estas cosas. ¿Y qué pasa con la vida después de la muerte? La muerte además es algo desconocido y como toda cosa desconocida causa cierta inquietud. Y siempre ha habido distintas formas de tratar como seres humanos de adivinar qué hay más allá, qué hay después de la muerte. Y entonces en nuestras raíces, en las culturas de la náhuatl, existía el Mictlán, que era el mundo de los muertos, y era como parecido al cielo de los cristianos, pero acá en donde terminabas después de morir dependía mucho de la forma en la que hubieras muerto. Y aquí me voy a regresar un poco al punto de la vida y la muerte, porque la forma en la que alguien muere dice mucho sobre su vida. Si alguien muere a una edad avanzada de alguna enfermedad, podemos saber que esa persona pasó por ciertas experiencias, se fue deteriorando lentamente. No es lo mismo que una persona joven que muere en un accidente, no es lo mismo que una persona que muere haciendo algo que le gusta, o una persona que muere pacíficamente durante el sueño, o una persona joven que pasa por una enfermedad y muere
no es lo mismo tampoco que las muertes violentas. Entonces, en la muerte podemos encontrar verdaderamente mucha información sobre la vida. Y la muerte no es más que ese pequeño paso fuera de la vida. Pero lo que importa cuando nos ponemos a reflexionar sobre la muerte no es la muerte en sí. Cuando uno piensa en la muerte de los seres queridos, a veces pensamos en dónde estarán o qué estarán haciendo, pero casi siempre pensamos en su vida, en las cosas que disfrutaron, las cosas que hicieron. Tal vez pensamos en lo que estarían haciendo si estuvieran aquí o lo que estarían diciendo si estuvieran aquí al día de hoy. Pensar en la muerte es siempre pensar en la vida. Y en estas épocas de celebración del Día de Muertos también la naturaleza y todo a nuestro alrededor nos habla de el cambio entre la vida y la muerte. Las hojas empiezan a caer, el frío empieza a llegar, los animales empiezan a prepararse para el invierno, las migraciones. Y es una época de muchos cambios en general. Y estos cambios también nos inquietan porque la muerte a fin de cuentas es eso. Es un cambio del momento en el que estamos y existimos y respiramos en nuestro cuerpo físico y en esta realidad tangible al momento en el que ya no. La muerte no es el final, la muerte es esa transición, ese cambio. Porque después hay un gran vacío, no sabemos qué hay, no hay nada que nuestra mente pueda concebir. A lo mejor podemos elegir creer en un cielo o un infierno o un Mictlán, donde puedan estar las personas que se nos adelantaron, o nuestras mascotas, o las cosas que hemos visto morir. Pero ¿no han sentido alguna vez que ustedes también han muerto en vida? Y a veces tengo esta sensación de que llevo varias vidas vividas en una sola, como que mi vida en un principio no se parece en nada a cómo es mi vida ahora. Y a veces pienso que yo también he muerto varias veces en esta vida, no en el sentido de que mi cuerpo físico deje de respirar, más bien en el sentido del cambio, de la transición en la que yo existía de cierta forma y de repente pasó algo que me hizo cambiar tan fuertemente mi manera de ver las cosas que ya no podía seguir así. Y eso para mí fue una muerte de la mente, de las creencias, de los apegos. Y toda la vida cambió y es como un antes y un después, como si la persona que era yo antes de este momento y la persona que soy ahora no se conocieran ni siquiera entre ellas. Como que incluso a veces parecería imposible o increíble pensar en que seamos la misma persona. ¿No les ha pasado que voltean al pasado y piensan, ¿por qué yo era así? ¿O cómo le hacía para hacer estas cosas? ¿O por qué lo hacía? A veces cosas que ya jamás haríamos. Y yo creo que también cuando el cuerpo sigue respirando puede haber estas muertes, estos cambios. Y está bien. ¿Y saben qué? También implica un duelo, el dejar atrás a la persona que fuimos, con sus creencias, con sus miedos, sus ilusiones, y volver a empezar, decidir, volver a empezar. Yo hoy solo estoy teniendo esta reflexión y te quiero invitar a reflexionar al respecto sobre la vida y la muerte, las muertes que has tenido en vida, las veces en las que has estado muerto en vida, que también es otra cosa bien interesante, y las cosas que te hacen sentir vivo o viva, lo que le da sentido al hecho de que sigas aquí respirando junto conmigo y todos los que estamos aquí hoy.
celebrando o conmemorando a los que ya no están. A mí me gusta pensar que por algo yo sigo aquí y no fui yo la que se fue cuando eso pasó. Y también, como el Día de Muertos me pone muy nostálgica, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Tú ya perdonaste a la muerte por haberse llevado a esa persona? ¿Qué estás esperando? El cambio que se dio ya no se puede deshacer. El tiempo no marcha hacia atrás. Yo aquí sigo en el camino de perdonar a la muerte, de tratar de verla como una cosa más que pasa en la vida, sin tanto peso, sin tanto dolor, sin tanta expectativa y sin tanto miedo. Solo un cambio más, como muchos otros que he tenido a lo largo de mi vida. Y no sé si esta sea la mejor forma de verlo, yo solo estoy aquí reflexionando. Pero bueno, espero que donde quiera que estés, tengas un gran día de muertos, porque es un gran momento de reflexión, de recordar cosas felices, momentos felices, personas queridas, amadas y adoradas que estuvieron en nuestras vidas, que nos marcaron y que hoy quién sabe dónde estén, pero nosotros aquí los esperamos, siempre guardándoles su lugarcito en nuestro corazón. Te mando un abrazo grande, muchas gracias por acompañarme el día de hoy a esta breve reflexión y nos vemos a la que sigue.